Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 7, chapter 7, versículo 5. verse 5. Dice la escritura: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, For indeed, when we came to Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, our bodies had no rest, sino que en todo fuimos atribulados, but we were troubled on every side. de fuera, Outside conflictos de dentro, were conflicts, inside temores. were fears. En este versículo, In this verse, Dios nos muestra que la iglesia de Macedonia God shows us that the church of Macedonia estaba pasando por grandes tribulaciones was going through lots of tribulations por causa de Jesús, because of Jesus, por causa del Evangelio. because of the gospel. Y esta misma iglesia, And this same church en el capítulo 8 in chapter 8 de 2 de Corintios, in 2 Corinthians, dice Pablo Paul says a la iglesia: to the church, asimismo, hermanos, moreover, brethren, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, que en grande prueba de tribulación that in a great trial of affliction, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Pues doy testimonio For I bear witness de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas that according to their ability, yes, and beyond their ability, y aún más allá de sus fuerzas, even more beyond their ability, pidiéndonos con muchos ruegos they were freely willing que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Si leemos todo el capítulo 8 If we read the whole chapter, chapter 8, y aún el capítulo 9, and even chapter 9, vemos cómo we see how Dios nos habla God speaks to us acerca de esta ofrenda about this offering que Dios puso en el corazón de la iglesia de Macedonia, that God put in the hearts of the church of Macedonia de darle para ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. to give them to help the brothers to the church of Jerusalem. Y si leemos con cuidado todos estos capítulos, And if we read carefully all these chapters, nos damos cuenta que esta iglesia, we realize that this church, la de Macedonia, the one in Macedonia, era una iglesia que primero estaba pasando por grandes tribulaciones, was a church that first was going through lots of tribulations and afflictions, muchas dificultades, a lot of difficulties, temores, fears, conflictos conflicts por causa del nombre de Jesús. by cause of the name of Jesus. Aparte de que estaba siendo grandemente atribulada, Aside that it was being greatly afflicted, era una iglesia que era pobre, it was a church that was poor. no era una iglesia de miembros ricos It wasn't a church of rich members o pudientes financieramente, or that were able to financially. eran personas pobres, They were poor people. había pobreza There en was ellos. poorness in them. Y a pesar de esas características, And even though of those characteristics, nos muestra la escritura the scripture shows us que una vez que ellos se enteraron that once they realized que habían hermanos en la iglesia de Jerusalén that there were brothers in the church of Jerusalem, que estaban padeciendo muchas necesidades, that they were suffering a lot of needs, ellos pidieron, they asked, nadie les dijo, no one told them, nadie los obligó, no one obligated them, nadie los exhortó, no one exhorted them, nadie los presionó. no one pressured them. Dice la palabra que pidieron con muchos ruegos, The word of God says that they asked with a lot of
rogaron They pleaded a lot que les dieran el privilegio for them to give them the privilege de participar de una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. to participate in an offering for the brothers in Jerusalem. Se parece un poquito a las iglesias de hoy en día. It appears a little bit more like the churches today too. Hay una situación que desafortunadamente There's a no se ve muy situation- bien en estos tiempos, There's a situation that unfortunately it doesn't look so well in these times. y la gente dice que es que en las iglesias cristianas no hacen sino pedir y pedir y pedir dinero. And the people say that the Christian churches, all they do is ask for money. Pero en esta época But in this time, aquí no les pidieron dinero, here they didn't ask for money. simplemente tuvieron conocimiento de una necesidad mayor a la que ellos tenían, They just simply had knowledge and a need that they had greater than them. y siendo ellos pobres And them being poor y estando con muchos problemas encima, and having lots of problems on top of them, con muchas tribulaciones, lots of tribulations, rogaron they pleaded para que les dieran el privilegio so that they can give them the privilege de levantar una ofrenda to lift up importante an important offering para ayudar to help a la iglesia de the Jerusalén. church of Jerusalem. Y mira cómo aquí la escritura nos hace énfasis And look how the scriptures emphasizes en esta gracia in this grace y en la generosidad, and the generosity, lo que nos muestra que el dar which shows us that the giving, es una gracia. it is a grace. Es una gracia, fíjate en el versículo 7 del capítulo 8, In chapter 7, in verse 8, Pablo le dice, capítulo 8 de 2 de Corintios, estamos en 2 de Corintios capítulo 8, 2 Corinthians 8, versículo 7, verse 7, Pablo les dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, but as you abound in everything, in faith, en palabra, in speech, en ciencia, in knowledge, en toda solicitud in all diligence, y en vuestro amor para con nosotros, and in your love for us, abundad también en esta gracia. see that you abound in this grace also. El dar, The giving, el ofrendar, offering, el ayudar and helping financieramente, materialmente, financially and materially es una gracia is a grace que también viene de Dios, that also comes from God, así como la fe, just like the faith así como el amor, and love así como la revelación. and revelation. Y es una gracia que la iglesia tiene que abundar. And it's a grace that the church has to abound El dar in giving. no debe ser algo que nos sintamos obligados a hacer, It shouldn't be something that we feel obligated to do, que nos toca dar, that we have to give, o nos presionan a dar, or they pressure us to give, o nos obligan a dar. or they obligate us to give. Así puede suceder, It could happen that way. pero cuando se da de esa manera, But when you give that way, no es una gracia, it's not grace. es un compromiso humano, It's just a human compromise. es un compromiso con los hombres. It's a compromise with man. Cuando viene de Dios, But when it comes from God, de hijos de Dios, the children of de God, personas que tienen el Espíritu Santo, people that have the Holy Spirit, que tienen a Jesús, people that have Jesus, eso tiene que nacer that has to be born. y tenemos que verlo como un privilegio, And we have to see it as a privilege, no como una carga, not as a burden, no como algo que nos toca y, not as like something that we just have to do, o damos lo que nos sobra, or we give what is left, porque no nos alcanza ni para nosotros. because we don't even have enough for us. Fíjate que esta era una iglesia que tenía pobreza, Notice that this was a church that was poor. no le sobraba nada, They didn't have any left over. tenía necesidades, They had needs. pero se dieron cuenta que había otra iglesia que estaba con más necesidades que ellos. But they realized that there was a church that had even more needs than they did. Y mira cómo ellos ruegan, And look how God pleads. rogaron They pleaded que les dieran ese privilegio. for them to not God, but they pleaded for them to have that Lo privilege. hicieron con gozo. They did it with joy. Y fíjate cómo también nos muestra la escritura And notice how the scriptures also show us que Pablo that Paul les había enseñado a dar taught them to give como un siervo de Dios, as a servant of God, como un instrumento as an instrument que les ministraba a las iglesias la palabra de Dios. that ministered to the churches the word of God. Y Pablo les enseñaba a dar y les enseñaba a dar de acuerdo a Dios. And Paul taught them to give, and he taught them to give according to God.
ya a los mismos Corintios, en el capítulo 1, In the same Corinthians in chapter 1, versículo 9, in verse 9, Pablo les había dicho, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, 1 Corinthians, chapter 9, verse 11, Pablo les había dicho, Paul said to them, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, if we have sown spiritual things for you, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. is it a great thing if we reap your material things? Pablo les había dicho y les había enseñado a la iglesia Paul told and taught the church que la iglesia debe dar materialmente, ayudar that the church should financieramente give materially and help a financially aquellos que Dios usa for those that God uses para bendecirlos espiritualmente. to bless them spiritually. Y esa iglesia había entendido ese mensaje. And that church understood that message. Por eso la palabra de Dios nos muestra That's why the Word of God shows us que la iglesia de Macedonia y Acaya that the church of Macedonia and Achaia, dice, fíjate en Romanos capítulo 15, versículos 26 y 27, Romans 15, 26 and 27, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. for it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. Pablo le lleva esta testimonio, esta enseñanza a la iglesia de Roma. Paul takes his testimony and teaching to Roma. Dice, pues les pareció bueno It pleased them indeed, y son deudores a ellos, and they are their debtors. porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, deben también ellos ministrarles de los materiales. their duty is also to minister to them in material Entonces things. fíjate que no solamente les había enseñado a los corintios, sino que a los romanos también les enseñaba esto. Notice that he not only just taught the Corinthians, but also to the Romans. Y los de Macedonia sabían And those from Macedonia knew que el evangelio that the gospel había llegado a ellos had come to them por medio de los judíos. through the Jews. Por lo tanto, ellos se sentían deudores. So therefore they felt debtors. ¿Y cómo no ayudar, aunque ellos estuvieran pobres, And how should they not help, even though they were poor, aquellos que Dios usó para bendecirlos espiritualmente? for those that God used to bless them spiritually? Y esto es lo que nos enseña la palabra a nosotros. This is what the word teaches us. A veces nosotros pensamos, Sometimes we think, ¿yo para qué doy? why should I give? Y vemos las ofrendas And we see the offerings como algo que no es con nosotros. like if it's something that is not about us. Eso es para los que tienen, Those are for those that have, para los que les sobra. for those that have leftovers. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña otra cosa. And the word of God shows us and teaches us something else. El dar Giving. de acuerdo al propósito de Dios. Giving according to the purpose of God. El dar de acuerdo a la voluntad de Dios. Giving according to the will of God. No debe depender de si tú eres pobre o eres rico, Shouldn't depend if you're poor or rich. sino debe depender de una gracia del Espíritu. It should depend on a grace and a spirit. Debemos verlo como un privilegio, We should see it as a privilege, como una oportunidad, as an opportunity, como un regalo que Dios nos permite as a gift that God allows us, poder, como dice aquí la Escritura, dar más allá de nuestras fuerzas, as the scripture says, to give even more abundantly dar más allá de lo que podemos dar. our strength, even more than what we could give. Y eso es lo que hizo la iglesia de Macedonia And that's what the church of Macedonia did. desde el comienzo de la creación, From the beginning of creation, desde el comienzo de la humanidad. the beginning of humanity, Dios establece sus leyes en la tierra. God establishes his laws on earth. Y en Génesis capítulo 8, versículo 22, In Genesis 8:22, ya Dios había dicho God already said que cuando tú siembras vas a cosechar. that when you reap, you're going to sow. Es una ley de Dios. It's a law of God. Una ley que se aplica It's a law that applies en las leyes de la naturaleza. to the laws of nature, Una ley que se aplica en las leyes de las finanzas. a law that applies to the laws of the Y es una financial, ley que se aplica en el mundo and a espiritual. law that implies to the spiritual world. Entonces, Dios nos dice So God tells us
Nos dice en 2 de Corintios capítulo 9, 2 Corinthians chapter 9, versículo 6, verse 6. dice, pero esto digo, But this I say, el que siembra escasamente, he who sows sparingly también segará escasamente, cosechará escasamente. will also reap sparingly. Y el que siembra generosamente, And he who sows bountifully generosamente también cosechará. will also reap bountifully. Cada uno dé como propuso en su corazón, So let each one give as he proposes in his heart, no con tristeza ni por necesidad, not grudgingly or of necessity, porque Dios ama al dador alegre. for God loves a cheerful giver. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, And God is able to make all grace abound toward you, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, that you always having all sufficiency in all things abundéis para toda buena obra. may have abundance for every good work. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, He has dispersed abroad, he has given to the poor. proveerá y multiplicará nuestra cosecha His righteousness endures forever. y aumentarán los frutos de nuestra justicia, Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you para have que sown, estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. but also is abounding through many thanksgivings to God. We're speaking of all the capacities, the gifts and talents that God has given us. ¿Para qué? For what? Para cosechar, para obtener ganancias, To harvest, to obtain gains, para trabajar, to work, para recibir frutos de nuestro trabajo. to receive fruits from our work. Entonces, ¿quién nos ha dado esas capacidades? So who has given us those capacities? ¿Quién nos ha dado la salud? Who has given us our health? ¿Quién nos ha dado la inteligencia? Who has given us our intelligence? ¿Quién nos ha dado los dones Who humanos has given us our human gifts para que podamos trabajar so that we can work y tener frutos de nuestro trabajo? and bear fruits of our own work? Es el Señor. It is the Lord. Pero dice, si tú usas esos dones, esas capacidades, esas semillas que yo te doy, It las says siembras, if you use those gifts, those seeds, and you sow them, las aprovechas, and you take advantage of them, las pones en obra and you put them to work para obtener ganancias, frutos to de tu obtain trabajo. gain and fruits from your work, No solamente vas a tener pan para ti, comida para ti y para tu familia. not only are you going to have bread for you and your family, No solamente vas a sustentar tus necesidades, las de tu familia, not only are you going to sustain the needs of you and your family, sino que vas a poderlas multiplicar. but you're going to be able to multiply them. Las vas a poder multiplicar. You're going to be able to multiply ¿Para them. qué? For what? Para poder compartir y darle a otros. To be able to share and to give to others. Y esa es la ley de Dios. And that is the law of God. Nosotros los hijos de Dios We as children of God, estamos bajo la ley de Dios. we're under the law of God. Y Dios nos está diciendo And God is telling us, que trabajemos. Fíjate lo us que to dice en work. Efesios capítulo 4, versículo 28. Ephesians 4:28, Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Entonces, el trabajo So work no debe ser solamente should not only be para suplir nuestras necesidades. to supply our needs. Humanamente hablando, todo el mundo trabaja para sí mismo, para su familia y para sus necesidades no más. Humanly speaking, everyone works for their own needs and their necessities. Pero ¿cuál debe ser la diferencia entre un hijo de Dios But what should be the difference from a child of God y una persona que no tiene a Jesús? and a person that does not have Jesus? La manera de pensar tiene que ser diferente. The way of thinking has to be different. Nosotros se supone que tenemos la mente de Cristo, ellos no la tienen. Supposedly we have the mind of Christ and they don't. Entonces nosotros So we debemos
trabajar duro, should work hard, no solamente pensando not only thinking en mis necesidades, in my own needs, en mi familia, in my family, sino, Señor, dame más, but Lord, give me more. me esfuerzo más I force myself more para que pueda tener cómo bendecir a otros, so I can have how to bless to others, para que pueda tener cómo darte a ti, Señor, so I can see how I can give you, Lord, para que pueda tener abundancia, para que tú puedas usar esas ofrendas para tu propósito. so I can have abundance so you can use that offering for your purpose. Y ese debe ser el anhelo de todo hijo de Dios. And that should be the desire of all children of God. Esa debe ser la mente de nosotros, los That hijos should de be Dios. our minds as children of God. Porque la mente del gentil Because the mind of the Gentile está en sí mismo. is in himself. Yo gano, trabajo duro I work hard para darme gusto, to give myself things para mi familia, for my family, para mí, for myself, para mis hijos for my children, y no más. and that's it. Pero la mente del cristiano But the mind of a Christian es trabajo duro is I work hard porque tengo que suplir para mí y para mi familia, because I have supply for myself and my family, pero necesito suplir más para bendecir a otros, but I have to supply more to bless others, más para darle al Señor, more to give to God, más para que el Señor pueda glorificarse. more so the Lord can glorify Mira himself. lo que leímos aquí ahora. Look what we read here. Como Pablo dice, porque con esta ofrenda How Paul says that with this offering, de la iglesia de Macedonia, the church of Macedonia, dice la palabra, Dios es glorificado. the word of God says that he is glorified. Entonces, uno dice, pero es una ofrenda de dinero, eso no es And tan importante. You say, but that's just an offering of money. It's not so important. Mira cómo para Dios es tan importante For God, it's so important el que su pueblo dé, that his people can give, el que ofrendemos, for us to offer, el que demos de lo que Dios nos da that we may give of what God gives us para bendecir el propósito de Dios. to bless the purpose of God. Mira cómo Dios lo tiene en un nivel tan importante Look how God has a level so important. que dice para que Dios sea glorificado. So it says that for God, for him to be glorified. Y no solamente dice eso, And not only does it say that, sino que Dios dice porque Dios ama al dador alegre. but because God says God loves a cheerful Hermano, giver. esto no es cualquier cosa. Brother, this is not just anything. Dice porque Dios ama al dador alegre. Because God loves a cheerful giver. Ahora, que alguien te diga porque tu esposa te ama, si tú te portas bien. Or like if someone tells you, oh, because God loves you because your wife is well behaved, Bueno, eso es bueno, nos that's gusta. good. We like that. Pero que Dios nos diga, yo te amo But for God to tell us that he loves us, porque tú das I love you because you y give, das con gozo. and you give with cheer, Eso ya son palabras mayores. those are major words. Eso no es insignificante, hermanos. That's not insufficient. Eso es para tenerlo muy en cuenta. That's to have it very, very clear. Dios nos ama a todos, God loves us all, pero si tú eres generoso y dadivoso, but if you're generous in giving, y si tú das and you give, y ofrendas and you offer, y das and you give, aún de lo que tú necesitas, even more than what you need, dice la palabra, the word of God says que Dios se glorifica that God is glorified y que Dios te ama. and God loves you. Digamos, podríamos decir, te ama más todavía, We could even say he even loves you more porque tú das con gozo. because you give with joy. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. This is what the word of God is telling us. Entonces, es muy importante. So it is very important. A veces las iglesias o los hermanos, los cristianos, Sometimes the churches, the brothers, tenemos un concepto de la ofrenda y de dar, we have a concept of giving. como que pues eso no es tan importante. Like if it's not that important. O es decimos, pues damos sí, un poquito ahí, lo que, como por salir del paso. Or if we give just a little bit just to get by. O no damos porque no nos sobra. Or maybe we just don't give because we don't have any left Que den over otros. for others to give. Y no nos damos cuenta And we don't realize cómo estamos desaprovechando, how we're not taking advantage, cómo estamos perdiendo, how we are losing, cómo nosotros mismos how we ourselves, estamos cerrándonos las puertas we're closing the doors para que Dios se glorifique so God can be glorified. y para que la gracia de Dios abunde en nosotros. So the grace of God can abound in us. Mira también lo que dice aquí la palabra y lo que leímos. Look what the word of God says and what we read. Para que estéis enriquecidos en todo, en toda liberalidad. So that you can be enriched in everything. Entonces, lo que también Dios nos quiere hablar hoy
So also what God wants to speak to us today es que no solamente el dar financieramente is not just to give financially, trae una bendición financiera al propósito de Dios to bring a financial blessing to the purpose of God o a otros, or to others, sino que por medio de nosotros dar, but through us giving, vamos a ser enriquecidos en todo. we can be enriched in everything. Y no estamos hablando solamente en lo material, And we're not only speaking of the material things, pero somos enriquecidos espiritualmente. we are enriched spiritually. O sea, eso nos trae bendiciones tanto financieras como espirituales, That como brings humanas, us- como terrenales. Blessings, just like financially, but in earthly, O sea que no es algo tampoco insignificante. is not something insufficient. Hay una bendición poderosa en los hijos de Dios que son generosos y dadivosos. There's a powerful blessing in the children of God that's powerful. Hay bendiciones abundantes de parte de Dios, There's abundant blessings from God porque Dios ama because God loves que nosotros seamos generosos for us to be generous y que nosotros demos and for us to y give demos abundantemente and give abundantly, y demos con gozo and we can give with joy y demos con generosidad. and with generosity. Y esto es lo que nos enseña el Señor And en this su is what palabra. God teaches us. Mira lo que le dice Pablo en un momento a los Corintios, en Look what 2 de Paul- Corintios capítulo 11, Paul says in 2 Corinthians 11, versículo 7. 11:7. Sí. Perdón. Versículo 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo Did I commit sin in humbling myself para que vosotros fueses enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? that you might be exalted because I preached the gospel of God to you free of charge? Os he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. I robbed other churches, taking wages from them to minister to you. Y mira lo que dice Pablo. What Paul says. Pecó él, He sinned. falló, He failed. cometió un error. He committed a mistake El no motivar a la iglesia a dar, in not motivating the church to give. se equivocó, He was wrong. falló delante de Dios. He failed in front of God. A veces nosotros pensamos, Sometimes we think, la verdad es que al menos a mí me da mucha pereza the truth, even for me, I get very lazy decir a la gente, hombre, demos al Señor. to say to people, let's just give to God. Hombre, no seamos tacaños, Let's not be greedy. démosle al Señor. A mí personalmente en la carne me da mucha pereza. Personally, in my flesh, I don't like to do that. Me da mucha pereza decir a la gente ofrende. And I'm very lazy to say to the church, offer. Es tan cierto eso que ustedes saben que casi nunca lo digo. It's even so true that you guys know I kind of never say that. Y cuando hay que decirlo, yo le pido el favor al hermano Guillermo que lo haga. And when you have to say it, I ask Brother Guillermo to do it. A mí no me gusta. I don't like to say that. Pero meditando en esta palabra, But meditating on this word, el Señor me ha redarguido the Lord has spoken to me. y me ha dicho, estoy pecando. And He has told me I'm sinning. Estoy pecando porque no estoy enseñando a la iglesia. I'm sinning because I'm not teaching the church. Porque no es simplemente el dar por dar, Because it's not just simply just to give. es lo que espiritualmente Because it's what spiritually estamos perdiendo. we are losing. Ahora, mira por qué Pablo le dice a ellos que había pecado. Look why Paul says that they have sinned, that he was Porque sinning. le está uno robando a la iglesia una tremenda bendición. Because you're robbing the church of a tremendous blessing. Vamos a ver por qué. We're going to see why. Cuando nosotros estamos sin Dios, When we are with God, o las personas que están sin Dios, or the people that are without God, que no tienen a Jesús, that they don't have Jesus, hay personas muy inteligentes, there are people that are very hay intelligent, personas muy talentosas, they're very talented, muy capaces, very capable, muy trabajadoras, work very hard, muy disciplinadas, very disciplined, y muchas personas sin Cristo and many people without Christ pueden trabajar duro, can work hard, usar sus talentos, su inteligencia, use their talents and intelligence, sus fuerzas their strength, y prosperar y ganar mucho dinero and prosper and gain a lot of money, y ser exitosos en este and be mundo. successful in this world. Ahora,
estas personas Now these people sin Cristo without Christ en el mundo in the world, están operando bajo las leyes naturales. they're operating under the natural laws. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que en el mundo la gente depende de sus propias fuerzas, That in the world the people depend on their own strengths de sus propios and sacrificios, their own sacrifices de sus and capacidades, their own capacities, de su esfuerzo, of their own strengths de su habilidad. and abilities. Y si las personas lo logran, lo logran. And if the people succeed, they succeed. Y van a tener éxito. And they're going to have success. Y van a tener mucho seguro. They're going to have a lot probably. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, But when we are children of God, la palabra de Dios nos está diciendo ahora nosotros somos trasladados a otro reino. the Word of God is telling us that we are transferred to another kingdom. Somos transferidos del reino de las tinieblas, We are transferred from the kingdom of the darkness, del reino de la ley natural, the kingdom of the natural law, al reino de Dios, to the kingdom of God, al reino de la ley de Dios. to the kingdom of the law of God. Y el reino de Dios And the kingdom of God pertenece a una esfera mucho más elevada, belongs to an even more elevated esfera, atmosphere. pertenece a un nivel sobrenatural. It belongs to a supernatural level. El reino de Dios no opera bajo las leyes naturales. The kingdom of God doesn't operate in the natural laws. El reino de Dios opera en la ley sobrenatural, The kingdom of God operates in the supernatural law, en el poder sobrenatural de Dios. in the supernatural power of God. El reino natural opera en el poder natural, The natural kingdom operates in the power, the en la natural capacidad power, humana, in the human capacity, en las leyes de la in the física. laws of the physics, Depende de las matemáticas, de la depends ciencia. of the science and mathematics. Pero en el reino de Dios But in the kingdom of God, estamos en una esfera diferente, we're in a different atmosphere donde no hay where matemáticas, there is no mathematics, donde no hay lógica, where there is no logic, donde no hay where ciencia, there is no science sino que estamos bajo una ley sobrenatural, or knowledge, but we're under a supernatural law por encima de lo natural, above the natural, bajo el poder de Dios. under the power of God. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes. So that is what makes us different. Cuando por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, For example, when I was in the world, cuando creía tener fe en Dios, pero no conocía a Dios, when I believed to have faith in God, but I did not know God, yo dependía de mí mismo. I depended on myself. Dependía de mis I capacidades, depended on my own capacities. dependía de si me levantaba temprano o no, I depended if I would wake up early or not. dependía de mis sacrificios, Depended on my own sacrifices dependía de mis ideas, or my ideas. dependía también de la buena suerte o la I mala suerte, depended on good or bad luck. dependía de mis fuerzas. I depended on my own strengths. Y con mis fuerzas a veces lograba buenas cosas And with my strength, sometimes I succeeded good things, y a veces me iba mal and sometimes it would go bad. y decía la suerte no me acompañó, And I would say my luck wasn't beside me. y a veces me iba bien, But sometimes it would go well. y cuando me iba bien decía es que gracias a mis capacidades, And when it would go well, I would say it's because of my own a mi capacities inteligencia, and my own a intelligence, mi esfuerzo, my own strengths. lo logré. I Y succeeded. cuando me iba mal, And when I would go bad, la suerte no me acompañó. the luck wasn't beside me. Las cosas no funcionaron, pero no dependieron de mí, sino de las circunstancias o de otras personas. Didn't work out, but it didn't depend on me, but it depended on circumstances and other things. Entonces yo funcionaba en la ley natural So I functioned in the natural law, y vivía estresado, and I lived stressed. vivía muy estresado, I lived very stressed, vivía con mucha ansiedad. with a lot of anxiety. Claro, Of course. ¿por qué? Why? Porque imagínate, dependía de mí Imagine I depended on myself y de la suerte. and in my own luck, Y yo no podía controlar la suerte. and I couldn't control my luck. Pero cuando conocí a Jesús, So when I met Jesus, cuando pude ver el reino de Dios, when I was able to see the kingdom of una de las God, primeras cosas que yo vi es que la suerte no existe. one of the things that I first saw is that luck does not exist. Que las cosas en el reino de Dios no pasan porque sí. That things in the kingdom of God don't just happen just because. Una de las cosas que yo supe One en of el the things Espíritu that I knew in the Spirit, es que todo obra para bien para los que amamos al Señor. that everything works good for those that love God. Que si yo estoy en el reino de Dios, That if I'm in the kingdom of God camino en el reino de Dios, and walk in the kingdom of God, estoy bajo la sujeción de mi rey, de mi príncipe, I'm de mi under Señor. the submission of my king, my prince, my Y, Lord. y quien es mi rey
and that the one that is my king es el Señor de señores, is the Lord of lords. es el Rey de He's reyes, the King of kings. es el que todo lo puede, He's the one that can do all es el que things. todo lo controla, And he controls all things. es el que todo lo gobierna. And he can govern all things. Y ese mismo Rey dice And that same king says que Él va a tener cuidado de mí, that he's going to take care of me. que Él va a tener cuidado de mis That he's necesidades, going to take care of my own needs. que Él va a tener cuidado de mi He's familia, going to take care of my own family. pero que me preocupe primero de Él, But for me to first worry pero que about me him, preocupe primero de su reino, to first worry about his kingdom, pero que lo ponga a Él en el primer lugar de but mi to vida. put him first in my life. Entonces estoy caminando en otra esfera, So I'm walking in another atmosphere, en otro nivel. in another level. Entonces ahora ya la suerte no existe. So now luck does not exist. Y esto viene a operar también en las finanzas. This also comes to operate also in finances. Cuando yo conocí al Señor, When I met the Lord, ya el trabajo work y el dinero and money, pasó a un tercer o cuarto nivel de prioridad en mi vida. it went to a third or fourth level of priority in my life. Cuando yo no conocía al Señor, When I didn't know the Lord, el trabajo era mi prioridad, work was my priority, después mi familia then my family, y después otras cosas. and then other things. Pero cuando conocí al But Señor, when I met the Lord, el trabajo pasó a un tercer o cuarto nivel. work went to third or fourth place. Mis prioridades cambiaron. My priorities changed. Entonces comencé a funcionar en otro nivel. So I started to function in other En levels, otro reino. in another kingdom, Y ya fue a depender and I started to depend de la provisión de Dios. of God's provision. Fue a depender I started to del depend poder de Dios. of the power of God. Entonces lo mismo sucede aquí en esta administración. So the same thing happens in this ministration. Cuando nosotros somos generosos, When we are generous, porque el Señor nos pide because God que asks seamos generosos, for us to be que generous, seamos dadivosos, for us to be giving, que le demos a Él, for us to give to que Him, le demos de las for us finanzas to give of our con finances generosidad y con gozo, with generosity and with joy, que le demos de nuestro and tiempo for us to give Him of our con time generosidad y con gozo, generosity and que le joy, demos de nuestro espacio for us to give Him of our own con space generosidad y con gozo. with generosity and joy. Fíjate, una de las cosas que hoy en día no hay es tiempo. Notice today, one of the things that we don't have is time. No se sabe qué es más valioso a veces, si el tiempo o el dinero. We don't even know what's more valuable, time or money. Muchas veces la gente dice, hermano, no tengo tiempo, Many times brothers say, brother, estoy time. muy ocupado. I'm very busy. Y el Señor está diciendo, necesito más de tu tiempo, And God is saying, I need more of your time. necesito más de lo que yo te doy. I need more of what I give to you. Y nosotros le contestamos, pero es que no puedo, And we answer back to God and we no say, tengo. but I can't, I don't have. Si a duras penas If even no me alcanza. I don't even have enough. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar So how are you going to function en la esfera in sobrenatural? the supernatural atmosphere? ¿Cómo vamos a or level? funcionar en el reino sobrenatural How are we going to function in the supernatural kingdom si nosotros mismos estamos if we are como cristianos? like Christians, Queremos seguir caminando if we want to continue en el walking reino natural in the natural kingdom y no en el reino and sobrenatural. not in the supernatural Nosotros kingdom? necesitamos caminar en fe, We need to walk by faith, obedecer a Dios, obey God, ser dadivosos, be giving, confiar en Él, trust in Him, depender de Él. depend on Him. Y Dios es poderoso, como dice la palabra, God is powerful, as the Word of God says, para darnos, enriquecernos en todo, to enrich us in everything, en toda liberalidad, in all liberality, para que no nos haga falta nada so that we are not lacking anything, y para darnos más de lo que necesitamos, and to even give us more than what we need, para que podamos para que podamos glorificar a so Dios that we can glorify God y podamos ser de bendición and we para can be el propósito de of a Dios. blessing for the purpose of God. Pero siempre y cuando nosotros le demos la posibilidad a Dios But as long as we give the possibility to God de que Él pueda glorificarse, that He can glorify ya no Himself, dependiendo de nuestra lógica, not depending in our own logic, ya no dependiendo de nuestras not fuerzas, depending in our own strength, sino dependiendo del poder de Dios. but depending in the power of Cuando nos God. damos cuenta que el que nos provee, el que se glorifica es el Señor When we realize that the one that provides and glorifies Himself y is no son God, nuestras and capacidades, it's not our own capacities. cuando nos damos cuenta que no dependemos de la buena suerte o la When we mala realize suerte, that we don't depend on the good or bad luck, sino que dependemos del Señor, but we depend on God, y cuando sabemos que lo más importante para nosotros and when we know that what's most important to us, no es en sí el dinero ni las cosas materiales, it's not even the money or the materialistic things, sino el reino de Dios y su but the justicia. kingdom of God and His righteousness, Glorificar a Jesús, to glorify Jesus, servir a to Dios, serve God,
darle a otros, to give to others, bendecir a otros, to bless others, amar a to otros, love others, servir a to otros. serve others. Cuando nosotros nos damos cuenta When we realize que hay cosas más importantes en la vida, that there are more important things in que life, son las cosas que realmente that there are things that truly nos permiten allow us ser llenos de la plenitud de Dios. to be full of the plenitude of God. Por eso Pablo, la palabra dice en Filipenses capítulo 4, That's why the word of God says in Philippians 4, le dice en el versículo 9, in verse 9, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4? Filipenses 4, 19. Oh, Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. ¿Cuándo aplica esta palabra en nosotros? When this word is applied to us, Cuando nosotros caminamos en el reino de Dios. when we are walking in the kingdom of God, Cuando nosotros caminamos en la obediencia al Señor. when we walk in the obedience of God, Cuando nosotros caminamos con generosidad. when we walk with generosity, Cuando nosotros tenemos las prioridades de Dios. when we have the priorities of God, Cuando nosotros podemos someternos when we can submit ourselves al propósito de Dios. to the purpose of God. Entonces, la palabra nos dice que nosotros, Dios nos va a suplir So the word of God says that God is going to provide todo lo que nos falta. everything that we are lacking. Y nos va a suplir conforme a las riquezas de Dios. And he's going to supply conform to the riches of God. Imagínate, ¿de qué nos vamos a preocupar? Imagine what should we worry for? A veces estamos preocupados por el futuro. Sometimes we're worried for the future. ¿Y qué voy a hacer cuando me retire? And what am I going to do when I retire? ¿Cómo voy a vivir? How am I going to live? ¿Y de qué voy a vivir? Or what am I going to live of? ¿Y qué pasa si pierdo el And trabajo? what happens if I lose my job? Eso no debe ser la manera de vivir de un creyente. That should not be the way a believer should live. Nosotros debemos de vivir día a día, We should live day by day, sabiendo que tenemos un Padre knowing that we have a que Father tiene cuidado de nosotros. that is taking care of us. Que lo material debe ser lo menos que nos debe preocupar. That the material things should be the less things that we should worry about. Que las cosas financieras deben ser lo menos que nos debe That the preocupar. financial things should be the less things that we should worry Que lo about. único que tenemos que hacer es cada día That the only thing that we should do is that every day buscar su reino, seek God's kingdom. buscarlo a Él, Seek God. servirlo a Él, Serve Him. glorificarlo a Él, Glorify Him. dejar que Él nos guíe en Allow todo, Him to guide us in everything. ponerlo a Él en el primer lugar, Put Him in first place. disfrutarlo a Él, Enjoy Him. ser generosos, Be generous. ser dadivosos, Be giving. pensar con la mente de Cristo, Think like the mind of Christ. pensar como hijos de Dios Think as children of y no God. pensar como mundanos. And not think as worldly Un people. mundano como piensa. How does a worldly person Un think? mundano está pensando qué es lo que no me dan a mí, A worldly person is thinking, what is it that they're not giving me? qué es lo que no hacen conmigo. What is it that they're not doing with Un me? mundano está pensando en él mismo, A worldly person is thinking of en su himself, necesidad, in his own en needs, su in his satisfacción, own satisfactions, en lo que necesita and what he y needs, no está pensando en la bendición a otros. and is not thinking about blessing others. Un mundano está pensando en las leyes naturales. A worldly person is thinking about the natural laws. Un mundano está haciendo cuentas financieras en la calculadora. A worldly person is doing financial accounting in their own Nosotros no. calculator, and we are not. Nosotros no. We are not. Nosotros no necesitamos hacerlo. We don't need to do that. Porque el Señor sabe, conoce tus necesidades. The Lord knows your needs. Por eso dice la palabra que no nos afanemos. That's why the word of God says for us not to be hurried. No nos afanemos por las cosas de este mundo. For us not to be hurried for the things of No this nos world. afanemos por las cosas físicas o For the materiales. physical or materialistic things. Porque el afán Because to be hurried nos roba espiritualmente. robs us El spiritually. afán nos impide crecer To be espiritualmente. hurried implies for us to grow spiritually. Por eso un creyente generoso, That's why a generous believer, un creyente que da con generosidad las a ofrendas, believer that gives with generosity his own offerings, está dando un fruto is bearing a fruit de que es un creyente que está confiando en Dios, that he is a believer that is trusting in God, está glorificando a Dios. that he is glorifying God. Y hay otra cosa muy importante, And there is hermanos. something even more important, Entre brothers. más nosotros demos, The more we give, más impacto va a haber en el mundo espiritual. the more impact there's going to be in the spiritual Dice, world. pero, You would ¿qué say, saco yo con dar una ofrenda de $100? what is it good for me to give an offering of $100?
Si tú das $100, If you give o $100, si tú das 200, or if you give o si das 200, 1000, or if you give vas 1,000, a tener más impacto en el mundo you're espiritual. going to have a more impact in the spiritual Porque world. con estas ofrendas, Because with these offerings, Dios puede lograr más cosas en el God mundo can espiritual. fulfill more things in the spiritual world. Dios necesita impactar, He needs to impact. necesita llevar su evangelio. He needs to bring his Necesita gospel. multiplicar. He needs to multiply. Y es una de las cosas que Dios nos muestra. And that's one of the things God Si Dios shows nos ha dado us. algo a nosotros, If God has given some stuff si to nos ha us, revelado algo a if nosotros, He's revealed some things to us, Dios quiere que eso lo llevemos afuera. He wants us to take that stuff out Que there. mucha gente bendecir a muchos con lo poquito que Dios nos ha And to bendecido, o lo bless mucho que nos ha bendecido. Many with the little we have been blessed with, or with a lot that we have been Pero blessed ¿cómo with. lo podemos hacer si But nos how can mantenemos sin dinero? Do it if we don't even have money. No hay dinero para nada. We don't have money for anything. Y nos damos cuenta que aún con el dinero, And we don't realize that even with no money, es simplemente el dinero por dinero. it's not just money for money. Es lo que eso, la implicación y la repercusión en el mundo espiritual. It's the implication in the spiritual world. Lo que Dios puede hacer en el mundo espiritual. What God can do in the spiritual world. Por eso es tan importante, hermanos, That's why it's so important que pidamos esa gracia. for us to ask for that Porque grace. como nos dice la palabra, es una gracia. As the Word of God says, it is a grace Que podamos dar movidos por esa gracia, por el Espíritu. that we can be moved with that grace in the Spirit. Que sintamos gozo dando That if we need joy to give para el reino de Dios. for the kingdom of God, Nosotros deberíamos sentirnos más gozosos we should feel even more joyful dándole al Señor giving to the God que dándole un regalo a nuestros hijos. than giving a gift to our children. Deberíamos de sentir más gozo We cuando should le damos feel- al Señor We should feel more joy when we give to God. que cuando vamos y le compramos un regalito a nuestros When hijos. we go and buy a gift for our children. Porque le estamos dando. ¿A quién le estamos dando? Because who are we giving it to? Es una gracia. It's a grace. Pidámosle al Señor esa gracia. Let's ask God for that grace. Que esa gracia obre en su iglesia May that grace work in His church para que seamos enriquecidos en todo, como so dice that la we may palabra. be enriched in everything as the Word of Y God para que says. esa gracia sea consistente. And for that grace to be consistent. A veces pasa que un día damos y después dejamos de dar 3 meses. Sometimes it happens that one day we give and we stop giving for 3 months. O sea, cuando es una gracia es algo consistente. When it's a grace, it's something consistent. Es algo que necesitamos hacer y hacer y It's hacer. something that we need to do and do. Es como la fe. Imagínate tú decir, hoy tengo mucha fe, pero dentro de 3 meses, los próximos 3 meses, no hay fe. It's like the faith. As you can say, today I have lots of faith, but the next 3 months I don't have Si faith. tú recibes esa gracia de fe, If you receive that grace of faith, vas a ser consistente en tu vida. you're going to be consistent in Si your tú life. recibes la gracia de dar, If you receive the grace of giving, va a ser consistente en tu vida. it's going to be consistent in your Para life. que Dios pueda glorificarse. So God can glorify Para Himself. que el Señor pueda hacer cosas tremendas. So God can do tremendous things. Y Dios dice, And God says Dios ama al dar alegre. He loves a cheerful giver. ¿Cuántos quieren ser amados así por el How Señor? many want to be loved like that from God? Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias, Señor, por tu palabra, Thank you for your word, por tu ministración. for your ministration. Oramos para que esta palabra We pray for this word. la recibamos en el Espíritu. We may receive